chills all over me. Quivers down my backbone. I got the shakes in my backbone. I got the Pues hoy es viernes de arte y cultura y recibo, como todos los viernes, a que nos ilumine a Rosela Rosillo. Hola Rosela, Rubén. ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, aquí, viernes de arte y cultura. Y pues como vimos en el intro, vamos a hablar de Andy Warhol, ¿El papá del pop? el papá del pop, y que lo recordamos esta semana porque fue su aniversario, su 85 aniversario, hace 26 años que él falleció, y pues vamos a hacer un pequeño recuento de su vida y de su obra. Andy Warhol, muy importante para la cultura contemporánea. Te escuchamos. Así es, Andy Warhol fue un artista plástico, pues es el padre del pop art, le llaman, ¿no? Aunque ya había manifestaciones del pop art antes de Andy Warhol, fue él quien lo posicionó a nivel mundial, quien le dio el peso que ahora tiene en todo el mundo. Como podemos ver en las imágenes, él plasmó el arte de una manera totalmente diferente, vino a romper esquemas. Ahí está la famosísima sopa Campbell, ¿no? Esta sin duda puede ser de sus obras más famosas por la importancia y el acercamiento al arte pop, porque en tu alacena tienes el arte, ¿no? Exactamente, Andy Warhol, que lo estamos viendo ahí en la pantalla, pues fue este hombre nacido en Pensilvania. En los 50 él se dedicaba a hacer ilustraciones, más que nada comerciales. Cuando vino todo esto de la era de los vinilos, él hacía portadas de discos. Él desde pequeño mostró gran interés por la pintura, por el arte, pero también por las celebridades, por Hollywood. Él fue un niño que padeció un síndrome de San Vito. Entonces él pasó mucha parte de su infancia la pasó postrado en una cama, bajo los cuidados de su madre. Él contaba que en ese lapso de tiempo que él estuvo enfermo, que de hecho le quedaron secuelas, ¿no? Tenía tics nerviosos, su piel, la pigmentación sufrió daños. Él en ese tiempo se enfocó en lo que fue el dibujo, las ilustraciones, y también en su cuarto tenía pegadas fotos de celebridades de la época, ¿no? Bueno, en los 50, él, como te comentaba, se dedicó a hacer diseño gráfico, ilustraciones. Fue en los 60 que tomó auge y que fue cuando empezó con esta serie de serigrafías y de pinturas, donde él integraba lo que sería la cultura de masas o la cultura popular de Estados Unidos al arte, como lo vimos en las imágenes de Marilyn Monroe, de la sopa Campbell, de Coca-Cola. Y él tenía una fascinación por todo esto, por todos estos objetos. Por ejemplo, él decía que tanto la Coca-Cola como la sopa Campbell eran icónicos, así como un personaje como Marilyn Monroe o Elizabeth Taylor. Él le daba ese valor a los objetos. Y de acceso a todos, porque Así todo el es. mundo, repito, tenía una alacena, en su alacena tenía una Al lata de alcance sopa, de ¿no? cualquiera. De hecho, sobre la Coca-Cola, él decía que era maravilloso porque la misma Coca-Cola que consume un mendigo o una persona de clase media, es la misma Coca-Cola que consume una persona rica, el presidente. Entonces él decía, eso es lo maravilloso. La Coca-Cola no vale ni más ni menos la que se la toma un rico o se la toma la persona más miserable de Nueva York. Es la misma Coca-Cola, es el mismo objeto. Y él hizo este culto a esos objetos. Que como te mencionaba, en los 60 fue cuando él tuvo su mayor auge. Él tuvo su estudio que fue llamado The Factory, ahí en Nueva York. Tenemos más imágenes, a ver si las podemos seguir viendo, porque hay, exacto, bueno, sí, también era conocido, y le decían el rey Midas, sabía hacer dinero. Era un excelente negociante. Bueno, ahí estamos viendo algunos de sus cuadros. Era un excelente negociante. Además, él aprovechó en ese estudio, en The Factory, él se rodeó de gente famosa. Mira, incluso en esa frase ahí dice que su idea de una foto perfecta es donde aparezca alguien famoso. Ahí vemos a Elizabeth. Y pregúntale a la gente del Facebook si no. Así es. También él vaticinó que en un futuro la gente tendría o merecería tener 15 minutos de fama. Y pues te digo vaticinó porque si él viviera actualmente se daría cuenta que con un reality show cualquier persona puede tener sus 15 minutos de fama, haga lo que haga, se dedique a lo que se dedique.
o simplemente por las redes sociales, ¿no? O incluso hay aplicaciones ahora en las telefonías inteligentes, en las aplicaciones de foto del pop art, ¿no? Así Que es. haces esta imagen, prácticamente estas ilustraciones. Sí, de hecho, yo antes de venirme para acá subí a mi Facebook una foto de Andy Warhol, así como las que él hacía con pop art, precisamente está al alcance de todos, ¿no? Y es como te decía, como tú decías, fue un gran negociante, sabía vender el arte, y él decía que pues sí, que el arte era muy bueno, hacer arte por el arte, pero que hacer negocios era un arte también, valga la redundancia, ¿no? Y fíjense que ese es uno de los grandes problemas de los artistas hoy en día, no saben venderse, y Andy Warhol era un experto, prácticamente, pues tenía hasta su mafia, ¿no? Su corredor de arte, ¿no? De Así dealers es. de arte y todo. También un dato curioso de Andy Warhol, por el cual también causó polémica en su tiempo, fue que él sus obras las producía siempre acompañado, tenía asistentes que le ayudaban ahí en su estudio a hacer sus cuadros, las esculturas o bueno, los performances que él hacía, todo, siempre se apoyaba en otras personas, siempre colaboraban con él y no siempre a todos pues les tocaba y a llevarse muchos hizo algo. ricos él, a muchos Claro. artistas como Basquiat, que recuerde, Sí. lo sacó de la calle, digo, ¿no? Así es, prácticamente, él tenía eso, la gente que se acercaba a él, o le daban a él más realce y a él le daban más fama, o él los tocaba un poco con su genio, ¿no? Y también los hacía famosos. También hay que decir eso, él era muy astuto, no se juntaba con Claro. alguien que no le pudiera sacar provecho, a nivel artístico o monetario. Exactamente, él se rodeó incluso, bueno, ahí lo vemos con esta chica que era una socialité, ¿no? Esta chica llamada Eddie Sedgwick, creo, ¿sí? Ella se juntaba con Andy y juntos eran una pareja, pues, que causaba furor, ¿no? Pero ella terminó muy mal, terminó metida en drogas. Incluso hay una película que yo se les recomiendo mucho sobre la vida de esta chica, se llama Factory Girl. Y ahí La chica del Factory, sí, claro. entonces ahí te narra la relación que tuvo con Andy, al principio amigable y se convirtió después en una relación un poco tormentosa. Él tenía la capacidad o la astucia de juntar en su estudio a gente de todo tipo, como socialites como esta chica, gente de la vida bohemia de Nueva York, intelectuales, músicos. O como gente como Lou Reed y su Velvet Underground, que también se metió en la música, ¿no? Por todo, y bien comentaste portadas de disco y todo eso, Sí. pero traía su circo musical con Velvet Underground. Él traía, con esta banda, él les produjo un disco. Velvet Underground y Nico. Y Nico, él introdujo también a Nico, ¿no? Esta mujer tan, pues, de presencia tan fuerte y que después Lou Reed no la quiso en la banda y hubo ahí un problema ya después, pues Lou Reed terminó su colaboración con Andy Warhol. Pero son una leyenda, ¿no? Lo que hicieron, ¿no? Canciones como Heroin, Sweet Jane, prácticamente todo ese disco que hizo Lou Reed con Andy Warhol, pues es un disco de los más importantes en el rock. Y la famosa portada, ¿no? Del disco Sí, que también con el platanito. con el platanito que la hizo Andy Warhol. Además de la música, él también quiso incursionar en el cine, aunque el cine que hizo Andy Warhol fue, digamos, muy experimental, él no tenía como que la noción del cine convencional y hacía películas que duraban muchas horas, 3 horas, o de temas que eran, digamos, algo muy hueco. No le fue bien. No le fue nada No le bien. fue bien. Era, digamos que un cine experimental. En algunos de sus películas salía un tipo comiendo un vegetal, en otras salían personas en situaciones como un poco homoeróticas, ¿no? Ujú. Era un cine raro el que él Totalmente raro. inventó. Lo que sí es que cuánta referencia de él en el cine, cuántos personajes, Así cuántos es. lo han interpretado, hasta instantes y segunditos sale, ¿no? Con que salga Andy Warhol un instante en la película, Con que ¿no? salga un pedacito, sí es cierto, ha sido una forma de homenajearlo. Y hay películas, ya sea que hay películas biopics no dedicados a él, o también hasta en el cine más comercial de Hasta muy Hollywood. comercial, ¿no? Por ejemplo, en Watchmen, que es una película de superhéroes, ahí sale Andy Warhol. También hace poquito en Men in Black 3, hay una
parte muy No la he graciosa. visto, pero sale Hay también. una parte muy graciosa, es hilarante, donde sale Andy Warhol. Bueno, mejor véanla porque no les quiero Pero contar sale, mucho, hacen pero la referencia. hay muchos guiños a él en la cultura popular actualmente. También está la polémica que de este lado del mundo estaba Andy Warhol y en Europa estaba Francis Bacon, ¿no? Así, los dos artistas pop, el europeo y el gabacho. Así es, y también, bueno, los críticos, por lo que yo he leído, se ensañaron un poquito con Andy Warhol, pero él nunca quiso tampoco polemizar su trabajo, no hablaba mucho, no hacía un gran escándalo cuando lo criticaban, simplemente él dejaba que su obra hablara, y pues su obra para la crítica fue un poco, pues digamos, transgresora para el momento, ¿no? Andy Warhol también fue un artista, como te decía, multidisciplinario, pero también siempre quiso sacar algo a cambio. Hacía retratos ya pasando los 60, que fue su época dorada, digamos. En los 70 se dedicó a hacer retratos de magnates, de empresarios, de políticos. Ya, al billete verde, ¿no? Exactamente, de políticos, de todo donde él viera que iba a obtener una retribución. Eso fue en los 70s. En los 80 hubo un atentado contra Andy Warhol también, o sea, causaba estas pasiones. ¿Lo amabas o lo odiabas? O lo amabas o lo odiabas. En los 80, perdón, fue en el 68, me equivoqué. Valerie Solanas, que era una chica que acudía a su estudio, a The Factory. Esta chica era ultrafeminista y quería que Andy Warhol leyera sus guiones para teatro. Creo que él, pues, hasta creo que se los perdió, no le hizo mucho caso. Y ella le disparó 3 veces y eso mermó la salud. Sobrevivió al atentado, pero mermó su salud. Fue alguien que levantó polémica. Conoció a gente de todo tipo, de Hollywood, de música, a Bob Dylan, a Salvador Dalí, hasta a Miguel Bosé le hizo en los 80 una colaboración en un disco, en una portada. Fue alguien multifacético y hasta la fecha sus cuadros son valuados en precios muy altos. Inflado, y todavía sigue siendo un inspirador del nuevo arte. Ahora, pues, por ejemplo, pues el arte está en las calles, ¿no? Lo que es el stencil, han retomado mucho todo lo que tiene que ver con Andy Warhol. Sí, han retomado todo lo que él hizo, lo podemos ver en el arte urbano, reflejado. Y eso es bueno porque incluso pues artistas urbanos y transgresores como Banksy, por ejemplo, tú te fijas y tienen mucho del legado de Andy Warhol. Barack Obama, ¿te acuerdas? En su campaña hizo totalmente el art pop de Andy Warhol. Y le funcionó perfecto. Aquí lo hizo también Ernesto Cordero cuando estuvo en campaña buscando la presidencia de México, pero pues no le funcionó. A Barack Obama sí. El caso es que tenemos a Andy Warhol hasta en la sopa. Ahora sí que hasta en la sopa. El museo que está en Pensilvania, que lleva su nombre. ¿Dónde nació? El lugar donde nació, actualmente, pues en homenaje a este aniversario de Andy Warhol, tiene incluso una proyección las 24 horas del día en la que puedes ver su tumba y cómo va la gente, y le deja latas de sopa Campbell o les deja la estampita de Marilyn. Sí, todavía hay un culto a Andy Warhol y creo que este artista tiene un mérito, aunque muchos lo critican porque decían que su arte era superficial, que era muy banal, y Andy Warhol él mismo decía, tenía frases como por ejemplo esa de que soy una persona profundamente superficial, ¿no? Creo que tiene el mérito de que colocó al artista en un lugar pues tan importante como la obra. Muchas veces se ve la obra del artista y se admira solo la obra, pero el artista ¿dónde queda? Lo superan. Andy Warhol supo manejarse en los medios de comunicación y en sus relaciones públicas de una manera que se volvió una figura icónica, una figura de culto. Como pocos artistas, ¿no? Podemos decirlo, en el manejo de su carrera a nivel financiero y bueno, exploraba con el arte lo que se le pegaba la gana. Y fue muy inteligente porque hay muchos artistas que son reconocidos pues ya hasta después de su muerte. Él se hizo famosísimo en vida, hizo una gran fortuna y su legado pues habla por sí mismo. Él cambió las cosas y lo vemos reflejado en la actualidad. También creo que es importante señalar que sin Andy Warhol el arte, no sé, como que
Él no ayudó. estaría en acceso, no sería tan Exactamente, accesible. él Y acercó a la gente. Y también nos la hizo creérnosla, de que todo el mundo puede hacer arte, ¿no? O sea, Así es es. eso de que, pues no necesitas ser un erudito, ¿no? O sea, el arte está en todas partes. Está al alcance de la mano.